Hi everybody, today's Thursday, July Hola a 23rd, todos, hoy es jueves, 23 de julio de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Alex Kreiner, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Alex. Gracias por la invitación, Nima. Siempre es un placer acompañarte, y un saludo a todos. Sí, perdón por llegar tarde. Hemos tenido algún tipo de problema técnico, pero ya lo hemos resuelto todo. Espero que no volvamos a tener más en el futuro. Alex, empecemos por lo que está ocurriendo en Asia Occidental. El caso del estrecho de Hormuz sigue igual. Ya no hay movimiento en el estrecho de Hormuz, en la parte sur del estrecho. Todo está controlado por los iraníes. Hubo algunos movimientos. There were some few movement. I don't know what are those movements. If you No sé qué son esos movimientos. Si se observa el estrecho, se ve eso, pero todo gira en torno al lado iraní del estrecho. Y el otro punto importante, bueno, en el caso de este estrecho, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí tenían dos vías para exportar su petróleo. Una de ellas era Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, y utilizaban ese puerto para exportar petróleo. Arabia Saudí utilizaba el oleoducto de Yanbu, que llega al Mar Rojo. Y ahora, con Yemen interviniendo e imponiendo un asedio o bloqueo a Arabia Saudí, todo eso se ha acabado y los precios del petróleo están subiendo. Y ayer hubo dos petroleros saudíes alcanzados por misiles y drones. Saudi tankers been hit by missiles and drones. Yemen did that, and so far 10 Yemen ha hecho eso, y hasta ahora, 10 petroleros han dado la vuelta y no les han dejado pasar por Bab al-Mandab, en el Mar Rojo. Así están las cosas ahora mismo. El campo de batalla se está desarrollando entre Irán y Estados Unidos. Voy a hablar de eso después de conocer su interpretación de la situación actual. Tenemos dos estrechos. Uno, el estrecho de Hormuz. El otro, Bab al-Mandab. ¿Cómo ve que está cambiando la guerra, de algún modo? Forma parte de la operación militar, pero también tiene un carácter estratégico cuando se observa la forma en que Irán y Yemen están luchando. ¿Cuál es su interpretación de esto? What is your understanding of that? Well, what is happening now? Bueno, lo que está ocurriendo ahora es exactamente lo que mucha gente predijo que ocurriría. Por eso yo estaba entre quienes pensaban, por supuesto, Trump nunca atacará a Irán porque sería un desastre completo y total. Irán cerraría el estrecho de Hormuz, los precios del petróleo se dispararían, subirían los tipos de interés, se atacarían bases militares estadounidenses y posiblemente Estados Unidos sería expulsado de la región y así sucesivamente. Así que atacar Irán sería extremadamente estúpido y extremadamente contraproducente. Por eso pensé, por supuesto, nunca hará eso. Y no es porque yo supiera que eso iba a ocurrir. Se escribieron muchísimos documentos estratégicos sobre todo esto. Los altos mandos militares estadounidenses, que entienden la situación, la región y la fuerza militar iraní, eran plenamente conscientes de ello. Y no solo su fuerza militar. Ya sabes, Estados Unidos es una superpotencia, pero está en el otro lado del planeta. Para Irán, esta es una guerra existencial. Están en su propio terreno. Todo lo que Estados Unidos destruya, los iraníes lo repararán en cuestión de días. Además, han tenido más de 20 años para ocultar y fortificar cualquier cosa sensible e importante. Así que a Estados Unidos le va a resultar extremadamente difícil destruirlo. Y ya hemos visto cómo se desarrollaba esto en Yemen durante los 7 años de guerra contra Yemen a través del intermediario de Arabia Saudí. Luego tuvimos la Operación Guardián de la Prosperidad, que empezó en fue en diciembre de 2023. Y después, en marzo de 2025, Trump lanzó la Operación Rough Rider. Todo esto pretendía destruir las capacidades militares de Ansar Allah. Fracasó por completo. Sabían que todo eso había fracasado. Echian emplea la misma estrategia, las mismas tácticas, solo que de una forma mucho más poderosa. Así que todo lo que está ocurriendo se podía haber previsto, se previó, se sabía, y la administración Trump debería haberlo tenido en cuenta. Y las administraciones anteriores a Trump lo tuvieron en cuenta. Por eso nunca atacaron a Irán,
aunque Irán figuraba en su lista de países para un cambio de régimen al menos desde 2001. Lo sabemos, es que nadie se atrevió, porque sabían que sería casi imposible, extremadamente arriesgado y extremadamente contraproducente. Y por alguna razón misteriosa, Trump siguió adelante y lo hizo. Y ahora le está cayendo una granizada de consecuencias. Los precios del petróleo están, ya sabe, el crudo Brent está muy cerca de los $100 por barril. Hace 2 semanas estaba en 70. Brent crude oil is very close to $100 a barrel. Again, it was at 70 2 weeks ago. So even the markets no longer believe his stories about. Así que ni siquiera los mercados se creen ya sus historias sobre las negociaciones, sobre destruir las capacidades militares iraníes y todas esas cosas que están contando. Los mercados ya no se lo creen, y por eso vamos a ver subir los precios del petróleo. Posiblemente también suban los precios del gas natural. Veremos cómo se dispara la inflación. Los tipos de interés están subiendo, y todo apunta a una recesión económica muy probable, si no una depresión, en los próximos meses. Miren cómo Yemen ha dado un paso al frente y ha presionado a Arabia Saudí. Estuvieron sitiados durante 12 años, durante muchos años. Y miren la catástrofe en Yemen, la hambruna, las enfermedades. Todo se debe a la operación saudí, junto con Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos. Sufrieron mucho, pero ahora están saliendo y diciendo que no. Y no lo hicieron antes de que Arabia Saudí los atacara. Ya saben, atacaron el aeropuerto internacional de Saná, y entonces ellos respondieron. Y al final parece que llegaron a algún tipo de conclusión y dijeron, no, vamos a decir que no. Ya no tienen ese derecho. Vamos a presionarlos. La presión que están ejerciendo sobre Arabia Saudí es algo nuevo. No sentían tanta presión porque tenían una especie de salida, una conexión con el Mar Rojo. En cambio, ya sabe, Qatar ha estado sometido a una presión enorme desde que empezó la guerra. Arabia Saudí no lo sentía así, ni siquiera Emiratos Árabes Unidos, de la misma manera. Y ahora mismo, ¿cómo interpreta la reacción? Donald Trump dijo que, en el momento en que Arabia Saudí atacó el aeropuerto internacional de Saná, Axios informó de que Donald Trump apoya el ataque. Y cuando se enfrenta a un desafío y a un problema enormes en este estrecho, y está intentando desesperadamente reabrir el estrecho de Hormuz, ¿por qué apoya el ataque contra el aeropuerto internacional de Saná? ¿Qué resultado obtiene usted de eso? A menos que esté redoblando la apuesta, que quiere empeorar todo en su contra, en lugar de beneficiarse. ¿Tiene algún tipo de explicación para eso? ¿O quizá está intentando apoyar a Arabia Saudí sin entender las consecuencias? Sí, podría ser eso, Nima. Sabes, me da la impresión de que si juzgamos las cosas por su apariencia, tendría que llegar a la conclusión de que Trump está completamente fuera de su elemento. Y me parece que todavía no consigue superar la ilusión de que se puede resolver todo simplemente por la fuerza, de que se puede doblegar a todo el mundo a golpes, que si les golpeas con suficiente dureza y durante el tiempo suficiente, todos acabarán viniendo a suplicarte que pares y aceptarán todas tus condiciones. No lo sé. ¿No prestó atención a lo que ocurrió con Yemen recientemente durante su mandato? Era como, lanzamos la operación Rough Rider. Los estamos bombardeando como nadie los ha bombardeado jamás. Y bueno, parece que la administración Biden no sabía bombardear correctamente, supongo, o que no lanzó suficientes bombas. No sé qué creía que iba a hacer que no se hubiera hecho antes que él, durante la operación Guardián de la Prosperidad, en la que también participaron barcos y aeronaves franceses, italianos y británicos. Todos estaban bombardeando Yemen como nunca se había visto. No pasó nada. Así que, ¿qué creen que va a pasar ahora? Parece una estupidez difícil de creer, pero lo están haciendo. Y no solo lo están haciendo, lo asumen y presumen de ello. Es como si no hubieran pensado las cosas hasta el final, o como si hubieran apartado de la administración a quienes sí las pensaron.
Así que, si no estás de acuerdo con todos estos bombardeos y con eso de vamos a enseñarles el impresionante poder de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, entonces estás fuera. Y nos vamos a quedar solo con los pelotas que van a decir, vale, lancemos bombas, fantástico, genial. Eso subestima al adversario, sobreestima el poder de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son muy poderosas. Pero no puedes empujar a tus militares a luchar en guerras que no entienden. Si yo fuera militar, me preguntaría, ¿por qué demonios estamos bombardeando Irán? ¿Por qué hacemos eso? Votamos por ti porque prometiste exactamente lo contrario. No íbamos a hacer esto. Así que, además de un problema logístico, de todos los suministros militares, la munición y todo lo demás, tienes un problema de moral. Porque no me imagino que los militares estadounidenses estén muy contentos de morir en una guerra por Israel, que obviamente es una guerra por Israel. Así que creo que todo esto es un castillo de naipes, y cuanto más presiones a tus militares, más se te volverá en contra. Ya sabes, habrá más incendios en las lavanderías de esos barcos, porque ¿cómo evitas que te maten en esta guerra? Si no quieres combatirla, tienes que empezar a sabotear tu propio equipo y fingir, sí, obedeceríamos, pero mira, nuestro barco tiene que entrar en reparación durante los próximos 6 meses. Y nos encantaría luchar, pero no podemos. Así que eso va a pasar a formar parte de su realidad. Que Trump no entienda esto me resulta incomprensible. Quizá no esté al mando, quizá lo esté, pero no lo entienda. Quizá esté empezando a tener demencia, quizá esté comprometido de alguna manera. La verdad es que no tengo explicación, porque todo esto es tan estúpido, tan manifiestamente estúpido, que uno pensaría que un hombre lo bastante inteligente como para ganar 3 veces elecciones presidenciales en Estados Unidos, convertirse en presidente de Estados Unidos y tener una carrera empresarial exitosa, sería lo bastante listo como para decir, todo esto es realmente absurdo. No lo hagamos. Pero hizo lo contrario. ¿Ve algún tipo de curva de aprendizaje en los países del Consejo de Cooperación del Golfo? Quizá en Arabia Saudí o en los Emiratos Árabes Unidos. Sí. ¿Y qué es eso? Sí. Sin duda, hay una curva de aprendizaje, y esa curva de aprendizaje empezó mucho antes de que hubiera hostilidades. Creo que Arabia Saudí, Qatar, no sé lo de los Emiratos Árabes Unidos y Omán en particular, pueden ver lo que se les viene encima. Quiero decir, son dictaduras opresivas, pero sus líderes son personas inteligentes, y creo que son personas racionales, y creo que entienden que esta guerra también es existencial para ellos. Y creo que están empezando a entender lo que quiso decir Henry Kissinger cuando afirmó que es peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero mortal ser su amigo. Ahora lo ven, y creo que entienden que Estados Unidos es una potencia en declive, que Irán es una potencia en ascenso, que Irán cuenta con el respaldo de China y Rusia, y que el futuro favorece a Irán. Así que creo que entienden que tienen que congraciarse con China y Rusia, y que tienen que congraciarse con Irán. Y mi impresión es que hay comunicaciones por canales indirectos, probablemente también con el apoyo de Pakistán, que está un poco en la misma situación, para intentar minimizar los daños que las repercusiones de esta guerra puedan causarles. Y el problema es que todos estos reinos tienen enormes cantidades de activos. Ya sabe, entre sus balanzas comerciales y sus fondos soberanos, tienen cerca de $5 billones bloqueados en instituciones financieras occidentales. Y ya sabe, si las potencias occidentales no tuvieron ningún problema en congelar casi $300 mil millones en activos rusos, y Rusia es una potencia nuclear, bueno, pueden hacer lo que quieran con estos reinos. Así que el problema no pasa por una confrontación militar con Irán.
El problema es que si congelan sus activos, si ya no tienen dinero para pagar los salarios de sus policías, de sus militares, profesores, enfermeros, de todos los que viven de instituciones públicas, podrían ser derrocados. You might become overthrown. If your economy goes into a recession, Si su economía entra en recesión, podrían encontrarse con una revuelta interna. Así que el riesgo para ellos es la desestabilización desde dentro. Y lo mismo ocurre con Pakistán. Por eso creo que todos entienden que los vientos soplan claramente a favor de Irán y que su futuro depende de contar con acuerdos buenos y constructivos con Irán, con Rusia y con China. Pero a corto plazo, son muy vulnerables a la desestabilización, al cambio de régimen, incluso posiblemente a asesinatos. Y esa vulnerabilidad está en manos de las potencias occidentales. Y entonces, ya sabe, podrían perder por completo sus activos bloqueados en bancos occidentales. and then they might completely lose their assets that are locked in Western banks. So that's going to be a very complicated. Así que va a ser un equilibrio muy complicado de manejar. Y creo que los iraníes también lo entienden. Entienden que estos reinos están en una posición difícil. Probablemente necesiten centrarse en expulsar a Estados Unidos y a Gran Bretaña de la región y en contener a Israel. Y sería mejor no unir a Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. Además están Turquía y Azerbaiyán, que también podrían cambiar de posición. Es mejor no unir a todas estas fuerzas en tu contra. Así que creo que los iraníes también tratarán de minimizar los daños. Pero la cuestión entre Arabia Saudí y Ansar Allah es una cuestión delicada, y ni siquiera estoy seguro de que Irán tenga tanto control sobre ella. I'm not even sure that Iran has all that much control over it. Sí, creo que Irán, en la manera en que ve Yemen, no lo considera una decisión de Irán, por lo que yo entiendo. Y Yemen está saliendo porque ve la oportunidad. Ve que el estrecho está cerrado y tiene su momento para presionar a Arabia Saudí. Porque si no está cerrado el estrecho de Hormuz, ¿cómo se puede presionar a Arabia Saudí cerrándolo? Ese es su planteamiento. Quienes dicen que todo gira en torno a Irán, creo que Yemen tiene su propia mentalidad, su propia visión. Yemen has its own mindset, its own understanding. During the war, they didn't join the war because they didn't see. Durante la guerra, no entraron en la guerra porque no veían la necesidad de hacerlo. Y no son grupos subsidiarios, de algún modo cooperan entre sí, pero al fin y al cabo también ven su propio beneficio. No se trata solo de hacer ruido, ayudar y ser una herramienta. No, eso no tiene nada que ver con, ya sabe, el papel de Yemen, el papel de la resistencia iraquí, el papel de Hezbollah. Pero por desgracia, la interpretación en los medios de comunicación generalistas es que Irán los utiliza a todos como una herramienta. No es así. Y creo que incluso quienes dicen eso saben que no es así. Simplemente repiten consignas por motivos políticos. Entienden que Hezbollah tiene su propia agenda, Ansar Allah tiene su propia agenda, cooperan, se apoyan mutuamente, pero todos tienen problemas locales. Y estas convulsiones les están abriendo ciertas oportunidades. Ansar Allah lleva bajo asedio desde 2015, y Arabia Saudí ha sido un representante muy dispuesto de las potencias occidentales. Y no se trata solo de Estados Unidos. No debemos olvidar que los británicos desempeñan un papel muy importante en esa región, y que fueron el principal apoyo de Arabia Saudí durante su guerra de 7 años contra Yemen. Y los británicos siguen siendo extremadamente activos en los Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudí, en Qatar y prácticamente en toda la región. Y su agenda está completamente centrada en un cambio de régimen en Irán. Eso forma parte de su giro hacia el Indo-Pacífico, que es su objetivo oficial y prioritario de política exterior. Y ese giro hacia el Indo-Pacífico no es posible hasta que Irán haya sufrido, como se dice, un cambio de régimen. Estados Unidos, y creo que, ya saben, Trump se ha convertido en una figura muy fácil de odiar. Así que muchos análisis y comentarios se centran en Trump, pero estas políticas son anteriores a Trump.
vienen de mucho antes de que Trump llegara a la Casa Blanca. Si leen documentos de estrategia y política de centros de estudios británicos, verán que todo lo que está ocurriendo hoy se ha escrito en Londres, incluido, ya saben, que uno de los obstáculos para acabar con Irán era Venezuela. ¿Se lo creerían? Y el Centro de Estudios de Política Exterior británico llamado Policy Exchange, se llama Policy Exchange, publicó un documento en 2023, en julio de 2023, es decir, antes del 7 de octubre, ¿verdad? Published a document in 2023, in July 2023, so before October 7, right? And they wrote all this down. It's like Y dejaron todo esto por escrito. Es como un monstruoso documento de 72 páginas. Está todo detallado, incluida la afirmación de que tenemos que tomar el control de Venezuela, porque Venezuela es la principal vía de influencia iraní y de Hezbollah en Sudamérica. Y de golpe, Trump llega al poder y se carga a Venezuela. Después tenemos a gente de la inteligencia israelí, de la inteligencia militar, infiltrándose en los círculos de inteligencia y militares venezolanos. Así que ya sabes, Trump se ha metido de lleno en esto. Creo que por su parte fue un error estratégico enorme. Lo está asumiendo. No lo estoy justificando en absoluto. La razón por la que creo que es importante tener presente el panorama general es que volvemos a tener la ilusión de que, bueno, si se saca a Trump de la Casa Blanca, todo va a ir mejor. No, no va a ser así, porque esto no empezó con Trump y tampoco va a terminar con Trump. This didn't start with Trump, and it's not going to end with Trump either. I think you're totally right. The policy. Creo que tienes toda la razón. La política de Estados Unidos en la región, quizá la de los británicos. Estoy seguro de que los británicos sienten mucha animadversión hacia Irán porque tuvieron algún tipo de control sobre el petróleo iraní y lo perdieron. No olvidan lo que perdieron. Ese es el problema de los británicos. Y la agenda, Alex, en Irán sigue siendo el cambio de régimen. Mira lo que dijo ayer Keith Kellogg en Fox News, que tenemos que seguir asesinando a los dirigentes iraníes, porque de algún modo esos ciclos de asesinatos nos ayudarían a debilitar al gobierno desde dentro. Después tenemos que hacer la invasión. Tenemos que hacer todas esas cosas, ya sabes, en la parte sur, en la parte oeste de Irán. De algún modo, cree que matando gente va a lograr sus objetivos. Pero, si miramos la realidad, Alex, en el campo de batalla hemos visto el ataque iraní contra Jordania. Por primera vez, Estados Unidos reconoce que ha tenido bajas. 4 efectivos, 4 de ellos murieron. Y vemos por primera vez al presidente de Estados Unidos junto con Pete Hegseth recibiendo los féretros de estos soldados. De algún modo, recordaba a la guerra de Vietnam o algo así, por primera vez. Pero las bajas, Alex, son mucho mayores de lo que estamos oyendo desde Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay debates sobre por qué la administración Trump no informa de la realidad del campo de batalla. Lo que ha ocurrido, y que en mi opinión es importante, es el ataque iraní contra Jordania. Y eso ha cambiado la mentalidad en Washington. Porque si Irán es capaz de atacar todas esas armas que han trasladado desde los países del Golfo, pensando de algún modo que iban a estar a salvo en Jordania, y aún así Irán ataca la misma ubicación, la ubicación exacta de esas armas y de esas fuerzas, eso significa que están recibiendo mucha información de inteligencia desde Jordania. Y ayer Estados Unidos decidió retirarse de una base en Arabia Saudí y de otra en Jordania. Y ahora llega el siguiente paso por su parte. ¿Cuál sería? Van a ir a Israel. Porque la única manera de que puedan continuar con la misma intensidad de ataques sería desde Israel. Si se van lejos, si se van a Grecia o quizá a Diego García, les resultará demasiado difícil operar y atacar a Irán. Bueno, no sé si van a poder mantener la misma intensidad de ataques desde Israel. Y está claro que ahora mismo Israel es el plan de respaldo. Pero ya sabe, atacar Irán desde Israel supone 3.000 kilómetros. 3.000 kilómetros de ida y vuelta para sus aviones, ¿verdad?
así que solo se puede desplegar un número limitado de aviones, porque para hacerlo hay que tener allí aviones cisterna en espera, disponibles para las misiones de repostaje. Al contrario de lo que afirma la administración Trump, Irán sí tiene defensas antiaéreas eficaces, quizá no al mismo nivel que Rusia, pero las tiene de todos modos. Así que esos aviones y los aviones cisterna van a estar en riesgo. Tendrán que hacer volar esos aviones AWACS, que también van a ser vulnerables. Creo que los rusos han suministrado sistemas S-400 a Irán. I think the Russians have supplied S-400 systems to Iran. So there's no risk-free options left for them. Así que ya no les quedan opciones sin riesgo. Y ya sabes, tú y yo hablamos de esto antes de febrero. Estados Unidos se arriesgaría a ser expulsado de la región. Y eso es lo que ahora está tomando forma. Y la razón por la que mentirán sobre sus bajas. Recuerdo que, desde círculos militares estadounidenses, ya oí en marzo que las bajas sufridas por Estados Unidos ascendían a varios cientos. Y ahora, en este ataque más reciente de Irán en Jordania y en otros lugares, creo que la cifra superó los 700 heridos. Bueno, si tienes 700 heridos, ¿cómo es posible que solo hayan muerto 4? Ya sabes, siempre hay una proporción. Entre tantas bajas, habrá un porcentaje de muertos y otro de heridos. Será algo así como 1/3 de muertos y 2/3 de heridos. It's going to be like 1/3 killed and 2/3 injured. And here you had 700 injured and only 40. Y aquí tuvieron 700 heridos y solo 4 muertos. Obviamente, están mintiendo. Y la razón por la que mienten es muy evidente. En cuanto empiecen a calar en la opinión pública estadounidense los informes de muchas bajas, la administración va a verse sometida a una presión pública cada vez mayor para sencillamente abandonar y retirarse. Y al final se verán obligados a hacerlo. No sé cómo es posible que no recuerden lo que pasó en Afganistán y lo que pasó en Vietnam. Quiero decir, es surrealista. Y ahora se han enfrentado al adversario más poderoso que podían elegir, salvo que fueran a la guerra con Rusia o con China. ¿Y qué esperan? No pudieron derrotar a los talibanes después de 20 años intentándolo, y ahora creen que van a derrotar a los iraníes. Es casi como si nos hubiéramos despertado en el planeta equivocado. It's almost like we woke up on the wrong planet here. La razón por la que no siento lo mismo que vimos con las guerras de Irak y Afganistán en esos países es que todas las consecuencias de esas guerras se quedaron dentro, la mayoría dentro de las fronteras de esos países. Ahora mismo, la guerra no es solo, incluso con la guerra de Ucrania. Alex, compara la guerra en Asia Occidental entre Irán y Estados Unidos. Donald Trump dijo hace 2 semanas que la guerra de Ucrania no tiene ningún impacto en Estados Unidos, lo cual, por cierto, no es verdad. Pero eso dijo. Sin embargo, cuando se trata de Asia Occidental, no puede ignorar la influencia de la guerra en Asia Occidental sobre la economía estadounidense, porque la gente lo siente en su vida. Lo nota cuando sale a comprar cosas, cuando echa gasolina al depósito, cuando reposta sus coches. Y saben cuál es el precio del petróleo y de los bienes en Estados Unidos. No se puede ignorar eso. Este es el problema de Donald Trump. Y está creciendo, no está disminuyendo. Y por eso veo que la escalada que se está produciendo en el campo de batalla entre Irán y Estados Unidos aumenta drásticamente debido a la influencia que tiene la guerra en la economía mundial. No se puede mantener esta guerra para siempre. Y si van a hacer eso, lo harán rápidamente. Quizá vayan a atacar algunas zonas, la parte sur de Irán, como defiende Keith Kellogg, llevando a cabo algún tipo de invasión. Y si lo hacen, ¿cuál es su interpretación? Supongamos que Donald Trump hiciera algo así. ¿Qué cree que conseguiría? No puedo imaginar otro resultado que una derrota humillante. Saddam Hussein intentó ir a la guerra contra Irán. Creía que podría ganarse a la población árabe de Irán. Eso no ocurrió. Y creo que hoy es todavía menos probable que ocurra. Y recuerda, Nima, esta guerra, creo que la razón misma por la que iniciaron esta guerra, de forma insensata, fue que el argumento de venta de los israelíes a Trump era:
Todo esto habrá terminado en 3 o 4 días. Vais a hacer algunos bombardeos desde el aire. Nosotros vamos a matar a los dirigentes. Activaremos nuestros recursos sobre el terreno para derrocar al gobierno. We're going to activate our assets on the ground to overthrow the government, and it's going to be like a Maidan in Ukraine. Y va a ser como un Maidán en Ucrania, o va a ser algo como Venezuela, un cambio de régimen limpio y rápido. Vamos a tener el control, y después de eso, no vamos a tener ninguna preocupación en el mundo. Y vamos a tener un dominio total de Oriente Medio, de la riqueza iraní en recursos naturales valorada en $30 billones y de sus 92 millones de habitantes. Va a ser una gran victoria, enorme, y entonces vas a tener una enorme ventaja sobre los rusos y sobre los chinos en tus negociaciones. Así que Trump vendió esa mercancía. Nada de eso resultó ser cierto. Y si no pudiste lograr tu objetivo en esos 3 o 4 días, y ahora no haces más que alejarte cada vez más de lograrlo, deberías parar. Deberías simplemente asumir las pérdidas y retirarte. You should just cut your losses, withdraw, but Trump has been consistently. Pero Trump ha seguido inclinándose sistemáticamente por la escalada. E incluso después de la guerra de 40 días, en febrero y marzo, tuvo la oportunidad de limitar sus pérdidas, de decir, vale, tenemos un alto el fuego. Podría haber declarado la victoria y haberse retirado. Pero no, fue e impuso un bloqueo a Irán. Así que dejó pasar todas las oportunidades de tomar una salida. Y cuanto más lejos lo llevas, más difícil es salir. Esto forma parte de la historia. Lo mismo ocurrió con Corea, con Vietnam, con prácticamente todas las guerras. Toda guerra imperial es muy fácil de iniciar y extremadamente complicada de abandonar. Y ahora está atrapado en una espiral de escalada y no tiene forma de lograr ninguno de sus objetivos. No hay estrategia. La estrategia básicamente es, vamos a darles una paliza. Vamos a bombardearlos muy fuerte. We're going to whack them. We're going to bomb them really hard. Even though it's perfectly well understood that you cannot win. Aunque se entiende perfectamente que no puedes ganar la guerra desde el aire, que tienes que llevar a cabo una invasión terrestre. ¿Quién va a hacer esa invasión terrestre? Las fuerzas estadounidenses en la región. Quizá tengan un par de miles. Quizá 10,000 tropas preparadas para el combate. Claro, los iraníes están todos de vacaciones, no van a contraatacar. Nima es una de esas absurdidades de la historia que creo que cuando se escriba la historia de esta época, la gente se preguntará, ¿cómo puede alguien ser tan tonto? ¿Cómo es siquiera posible? Pero aquí estamos. Y ya sabes, tú y yo hemos hablado de esto desde antes de que empezara la guerra. Y decíamos algo así como, esto es demasiado estúpido como para que nadie lo haga. Nadie es tan estúpido. Así que obviamente no van a ir a la guerra contra Irán. Vaya si me equivoqué con eso. Boy, was I wrong about that? Exactly. I really remember those days. Exacto. Recuerdo muy bien aquellos días de hablar y hablar durante horas y de intentar aportar mucha lógica a lo que está pasando. Donald Trump no va a hacer esto ni aquello. Una parte de la guerra es Israel, y ahora mismo no están combatiendo. El campo de batalla ha pasado de Israel a Kuwait y Bahrein. Hoy, ayer, anteayer, se ven todos esos misiles y drones, la mayoría yendo a Kuwait y alcanzando todo en Kuwait. Y la línea del frente es Kuwait, de alguna manera. Y cree que Israel se siente así, porque Benjamin Netanyahu intenta decir, nos sentimos bien. Estados Unidos está luchando. Estos países del Consejo de Cooperación del Golfo están siendo alcanzados por misiles y drones iraníes. Así que estamos bien. These GCC countries are getting hit with Iranian missiles and drones, so we're fine. But when you look at the big picture, you see that Pero cuando miras el panorama general, ves que todo lo que Irán está destruyendo se suponía que debía apoyar a Israel, a los sistemas de defensa israelíes y, en cierto modo, a la cooperación militar con Israel. Ya sabes, los sistemas de defensa, las comunicaciones que tenían, los radares, todo lo que Estados Unidos tenía en la región era para apoyar a Israel y defenderlo. Y todo está desapareciendo de las bases estadounidenses. Han trasladado parte de ello a otros lugares dentro de Kuwait. Por ejemplo, Irán los volvió a atacar. Y eso es porque están recibiendo información de inteligencia. Pero al final están diciendo, intentan decir que estamos ganando porque empezamos esta guerra. No formamos parte de esta guerra.
Pero ¿cuál es el resultado de esta guerra para Israel? ¿Qué han conseguido, en su opinión? Bueno, Israel ahora, no estoy hablando porque esta guerra no ha terminado. I'm not talking because this war has not ended. I'm talking about so far. Sí, sí, sí. Hasta ahora, los israelíes son muy buenos celebrando éxitos a muy, muy corto plazo. Ya sabe, cuando entraron en Siria creían que eran unos genios. Cuando eliminaron a Hassan Nasrallah y a la cúpula de Hezbollah, pensaron, oh, mirad qué brillantes somos, cuando hicieron explotar esos buscapersonas. Y así siguen alimentando su ego, como si fueran operadores muy, muy inteligentes y astutos que manipulan a todo el mundo y logran sus objetivos. Y ahora están eufóricos por haber empujado a Estados Unidos a esta guerra, y dicen, nos vamos a mantener al margen. Lo mejor para nosotros es que Estados Unidos luche contra Irán, que se destruyan mutuamente, y luego nosotros saldremos y estaremos del lado ganador. Then we're going to come out and be on the winning side. But, speaking of Hassan Nasrallah, Pero hablando de Hassan Nasrallah, él predijo, de forma muy conocida, que Israel se desintegraría antes de cumplir 80 años. Y nos estamos acercando a esa fecha. Y creo que Hassan Nasrallah, independientemente de lo que se pueda pensar de él, era un líder y un pensador estratégico muy respetado, un hombre muy instruido. Sabía más de política, geopolítica y equilibrio militar en esa región que quizá cualquier otra persona en el mundo. Así que esa predicción suya tiene cierto peso. Y si la gente no se cree la predicción de Hassan Nasrallah porque llevaba turbante y era musulmán, ¿qué pasa con la predicción de Henry Kissinger? Dijo también de forma muy conocida, dentro de 10 años, Israel ya no existirá. Eso fue en 2012. Así que subestimó el plazo. So he underestimated the time frame, but he also understood the geopolitics. Pero también entendía la geopolítica y el equilibrio militar de la región, y conocía los límites del poder de Estados Unidos. Israel depende completamente del poder estadounidense para su defensa. Depende por completo del contribuyente estadounidense para su economía. Y esta industria israelí de exportación de alta tecnología, tan publicitada, no es prácticamente más que sistemas distópicos de control y vigilancia. Ya sabe, toda su alta tecnología no hace del mundo un lugar mejor. Es control, es vigilancia, es espionaje, es recopilación ilegal e ilícita de datos e información, y no tiene valor en el mercado de bienes de consumo. Así que interesa a los gobiernos, interesa a los regímenes opresivos, no interesa a los consumidores. Así que su economía también es muy, muy extremadamente frágil, y esta guerra ya le ha causado un daño enorme. Los israelíes pueden sentirse satisfechos e ingeniosos porque han empujado a Trump a luchar su guerra. Pero al final, su gran protector, el gigante torpe que son los Estados Unidos, está claramente a la defensiva, evacuando sus bases, quedándose ciego en la región porque Irán está destruyendo todos sus radares y sistemas de alerta temprana, destruyendo sus aeródromos, etc. Así que la capacidad bélica de todo el imperio occidental se está debilitando mientras hablamos. Y ese es quien ha estado protegiendo a Israel desde su creación, en 1948. Así que no sé por qué deberían sentirse satisfechos e ingeniosos por nada de esto. Alex, ¿ves que si ampliamos un poco la perspectiva, Rusia, Irán y China están juntos? En mi opinión, China tiene dos campos de batalla, dos frentes. Uno está en Ucrania, el otro entre Irán y Estados Unidos. Y están observando lo que ocurre, viendo de algún modo cómo Estados Unidos está agotándolo todo en esos dos frentes. Y Alex, ¿crees que al final estas guerras van a continuar hasta que de algún modo uno de esos dos bandos gane en el campo de batalla? ¿O que, con el paso del tiempo, habrá algún tipo de conversaciones entre bastidores que quizá más adelante salgan a la luz?
We were talking about the war in Ukraine, you remember, for 4 years. Hablábamos de la guerra en Ucrania, ¿recuerdas? Desde hace 4 años, íbamos camino de los 5 años de guerra en Ucrania. Cada vez que pensábamos que habría algún tipo de negociación seria, no sale nada de ahí y vuelven a la guerra. Y la situación en Ucrania, como sabes, está empeorando. Syrskyi fue destituido de su cargo. Y de algún modo, Zelensky cree que sabe más que todos los demás en Ucrania. El problema no son las personas en Ucrania, ni estos comandantes. El problema es toda la estrategia de Ucrania en la guerra. Pero dejando eso a un lado, mirando el panorama general, ¿cómo ves que terminen estas dos guerras? ¿Será pronto? ¿Llevará tiempo? ¿O será primero en el campo de batalla y después negociaciones? ¿O primero negociaciones y luego detener los combates? Creo que sería extremadamente difícil predecir el plazo. Creo que una parte de la guerra se va a resolver en el campo de batalla. Creo que también va a tener una dimensión política. Es decir, Estados Unidos no tiene por qué librar una guerra por Israel en Oriente Medio. Y creo que entre el pueblo estadounidense hay una conciencia cada vez mayor de esto. Ya hubo, creo que en 2012, una revisión muy exhaustiva de la relación de Estados Unidos con Israel. Y, en aquel momento, las 16 agencias de inteligencia llegaron a la conclusión unánime de que los intereses de Estados Unidos y los intereses del Estado de Israel no solo no son los mismos, sino que en realidad se oponen entre sí. Cuando lees, y aconsejaría encarecidamente a cualquiera que tenga inclinación por leer documentos británicos de política y estrategia, gran parte de esto se plantea en términos de flujos comerciales, de los flujos de comercio en todo el mundo. Y los británicos tienen muchísimo interés en preservar a Israel y en eliminar a Irán, porque les preocupan los estrechamientos marítimos. Y se entiende por qué. El comercio europeo tiene que pasar desde el Océano Índico por Bab el-Mandeb y el Canal de Suez. Luego, ya sabes, llega al Mediterráneo y tiene que pasar por Gibraltar y así sucesivamente. Así que todos son estrechamientos, uno tras otro. Todo está en riesgo, y para ellos es sumamente importante controlar esos puntos estratégicos. Estados Unidos no está en la misma situación. La mayor parte de su comercio es con Asia Oriental. No hay puntos estratégicos en el Océano Pacífico entre China y Estados Unidos. Y luego, sus otros grandes socios comerciales son todos países de Europa Occidental. No hay puntos estratégicos marítimos entre Europa Occidental y Estados Unidos a través del Atlántico. Así que no tienen ese problema, y podrían tener. Y luego, en lo que respecta al estrecho de Hormuz, Estados Unidos realmente no depende de las exportaciones de petróleo de Oriente Próximo para que su economía funcione. Ya sabes, tienen sus propios recursos petrolíferos, tienen Canadá, tienen Nigeria, tienen Venezuela, tienen México, así que hay abundantes suministros de crudo pesado, crudo ligero, lo que necesiten, y tienen enormes cantidades de gas natural propio. Así que, en lo que respecta a la producción energética y a la seguridad energética, Estados Unidos no necesita la guerra contra Irán. No necesita cambiar el régimen de Irán. Son los europeos, principalmente los británicos. Y, si lees documentos de política británicos, ves que todo esto se ha orquestado en Londres. Y es interesante, es algo asombroso cómo han conseguido maniobrar a Estados Unidos una y otra vez para que luche sus guerras. Esto me inclina un poco a pensar que hay algún tipo de conspiración anglo-sionista, ya sabes, no angloamericana, sino anglo-sionista. Una conspiración que obviamente está atrincherada en las instituciones bancarias, ya sabes, la City de Londres y Wall Street. Y que para ellos, lo fundamental es que el comercio global siga fluyendo, que las rutas marítimas y los puntos de estrangulamiento estén bajo su control, y que todo ese comercio se convierta en flujos de efectivo en dólares estadounidenses. Y cuando digo dólar estadounidense, ya sabes, tenemos el petrodólar. Y lo significativo de los petrodólares es que es el dinero que circula fuera de Estados Unidos. Es decir, son dólares estadounidenses,
pero circulan fuera de Estados Unidos. Así que no están bajo el control de la Fed, ni tampoco bajo el control del Tesoro estadounidense. Están bajo el control de la City de Londres y de las 14 jurisdicciones extraterritoriales que crearon con este fin en 1960. Hoy se calcula que hasta el 60% de todos los dólares estadounidenses circulan fuera de Estados Unidos. Y esta es también la clave del misterio del poder británico, porque su alcance militar es casi inexistente, su economía se está desintegrando y, sin embargo, están en todas partes. Están por todos lados, están implicados en todo. Donde quiera que la sangre humana corra a raudales, ahí están ellos. Están implicados. Y esto se romperá en algún momento, porque el pueblo estadounidense entiende que la lucha contra Irán no es existencial para ellos. Ni siquiera es estratégicamente importante para ellos. Habría sido estratégica, muchísimo más ventajoso para Estados Unidos tratar con Irán como socio. Decir, oye, mira, tenéis 92 millones de habitantes, tenéis tecnologías muy avanzadas, estáis formando a cientos de miles de ingenieros y programadores de software, tenéis algunas de las ciencias naturales más avanzadas del mundo, tenéis todas estas industrias, tenéis recursos naturales por valor de 30 billones de dólares. Seamos socios, hagamos negocios juntos. Allí habrían sido posibles desarrollos enormes para las empresas y los emprendedores estadounidenses. Pero no. En lugar de eso, fueron a la guerra contra Irán en beneficio de Israel, que no es más que una carga para Estados Unidos. Les ha costado dinero, les ha costado vidas, les ha costado recursos del tesoro, les ha costado activos militares, y los israelíes están recibiendo todo esto gratis. No es que estén pagando por ello. Así que creo que la clase política estadounidense acaba siendo arrastrada a todas estas aventuras militares en las que terminan respaldando a Israel y, en esencia, los planes británicos. Porque te prometo, Nima, que si lees los documentos de política británica, todo está escrito ahí. Todo lo que está ocurriendo ahora, todo lo que está haciendo Trump, se ha diseñado en Londres. ¿Cómo sucede eso? Me resulta muy difícil siquiera de imaginar, pero imagino que la influencia va, de algún modo, desde la City de Londres hasta Wall Street y luego hasta la clase política anglo-estadounidense. Quizá con la mediación de gente como Jeffrey Epstein, que luego se asegura de que tengan bajo control a todo el Congreso de Estados Unidos. Y ahora lo vemos con, creo que hoy, o quizá ayer, el Congreso de Estados Unidos está votando la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que en esencia fusiona el ejército estadounidense con el de Israel. Y eso es extremadamente difícil de explicar. Pero de nuevo, esta clase política ya no representa a Estados Unidos, ya no representa al pueblo estadounidense de sangre roja. Y creo que la gente está empezando a despertar ante todas estas cosas. Y por tanto, el apoyo a Israel se está desplomando. Y creo que todo este teatro no va a poder indefinidamente. Sí. Gracias, Alex, por estar hoy con nosotros. Es un gran placer, como siempre. Gracias por invitarme, Nima, y hasta la próxima. Nos vemos pronto, Alex. Adiós. Bye-bye. Adiós.